Primero que nada, quisiera pedir disculpas por no haber entregado el tema antes, entre muchos motivos, cosas que están fuera como de mi alcance, no me dejaron poder hacerlo, digamos, a tiempo. Y preferí hacerlo de esta forma, escribirlo, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de también de poder entregarlo con más libertad. ¿Ya? También creo que para la persona que va a tener que revisar el tema va a ser un poco mejor, en el sentido de que va a poder verlo, no sé, revisarlo, o quizás extraer el audio y poder escucharlo, si es que quiere. Entonces, el primer punto, el tema por donde partir el tema, es por preguntar qué es evangelismo. Preguntarle a los chicos en general que puedan responder, si quieren ustedes también responder el- responder la pregunta, ¿qué es evangelismo? ¿Qué significa evangelismo? ¿Qué entiendes por evangelismo? ¿Qué se te ocurre a ti que es evangelismo? La idea es que todos puedan participar, o la gran mayoría en realidad pueden participar, que puedan dar respuestas, que puedan decir cosas, que puedan sentirse involucrados con el tema, ir enganchando con el tema. Una vez que tengamos varias respuestas, voy a pedir que se lea la Gran Comisión. Mateo 28, los últimos versículos. No recuerdo exactamente cuáles, pero son los últimos versículos de Mateo 28. La idea es que alguien, quien sea, lo pueda leer. Por lo general van a leer una Reina Valera 60, yo creo, es lo más típico. Entonces le voy a pedir a Isaías o a Belén que tengan em, la, la misma cita, pero en una versión un poco más actualizada, el CNBI o TLA, o otra, pero que sea un poquito más moderna, para que puedan leerla y podamos hacer esta comparación de estas dos versiones y poder rescatar, digamos, lo esencial. Una vez que ya hayan leído los dos en voz alta, para, para en general poder escucharlos, lo que voy a hacer es tratar de poder rescatar en conjunto con todos las tres ideas principales de lo que Jesús nos quiso enseñar, o sea, nos quiso pedir que hiciéramos. Que fue lo primero, ir y hacer discípulos. Lo segundo es enseñar todo lo que Él nos pidió. Y lo tercero es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, una vez que ya hemos hecho eso, partir explicando lo que es un discípulo en la época de Jesús. Un discípulo en la época de Jesús, y para eso necesitamos irnos un poquito más para atrás, explicar lo que era un maestro. Los maestros en la época de Jesús habían, digamos, varios, pero los más importantes, y son el tipo que era Jesús, eran los rabinos. El rabino estudiaba y enseñaba la ley, enseñaba la Biblia, su forma de comprender y entender eh, la palabra de Dios. El, la Biblia era necesario interpretarla para los judíos y era súper importante porque eso iba a marcar la forma en que ellos vivían. No todos los rabinos opinaban lo mismo sobre ciertos pasajes de la Biblia. Habían algunos que opinaban diferentes cosas. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, el sábado. Que algunos decían que, no sé, por ejemplo, el sábado, guardar el sábado, como decía la ley, era no salir de tu casa, por dar un ejemplo. O para algún otro, guardar el sábado era no caminar más allá de 100 metros, etcétera. Cada rabino tenía su interpretación de la ley y eso implicaba en la forma en que ellos vivían. La gracia es que un rabino no solamente hablaba o decía algo sobre la ley, sino que también lo vivía. Si el rabino creía que el guardar el sábado era no salir de la casa, este rabino probablemente no iba a salir de la casa el sábado. El rabino no tan solo hablaba y vivía, sino que también enseñaba. Y tenía discípulos, las personas que aprendían de él. Y estos eran los discípulos que vemos en Jesús. En el fondo Jesús es el maestro, es el rabino y sus discípulos están ahí con él. No solamente están escuchando lo que él dice, sino que también están viendo y eh, aprendiendo la forma de vivir de Jesús. Todo lo que Jesús hace, ellos también lo intentan hacer. Todo lo que Jesús puede llegar a hacer o puede intentar hacer, ellos también lo quieren hacer. Quieren llegar a ser como su maestro, no tan solo escuchar y aprender y entender lo que él dice, sino que vivir de la forma que él vive. Porque ese era el fin de la interpretación del rabino. Vivir la vida como Dios quiso que la viviéramos. Había pensado, y no estoy seguro si funcionará, que para este momento sería bueno pedirle a Isaías o a la Belén, o a los dos, o a más, o a algunos otros, los que quieran ayudarme,
por ejemplo, dar el ejemplo de que los discípulos hacían lo mismo que su maestro. Dar ejemplos tan sencillos como ir a una ciudad, sentarse, ponerse a conversar. Y literalmente los discípulos hacían lo mismo que su maestro. Entonces, tener, no sé, alguien que haga de maestro y algunos que hagan de discípulos. Y poder hacer algunas tonteras. Caminar, dar una vuelta, recoger algo, saludar a alguien, etc. Para que sea un poquito más dinámico esa parte. Resumir entonces que un discípulo imitaba a su maestro y deseaba vivir la forma en que él vivía. Deseaba aplicar esta forma de vida también a su vida. Quería llegar a ser como su maestro, tal cual como su maestro. Entonces, volvemos al tema de que Jesús nos pidió que hiciéramos más discípulos. Cuando Jesús nos pide que hagamos más discípulos, en el fondo nos dice que vayamos y enseñemos la forma en que él vivió. No tan solo hablando, sino que también viviéndola. Y eso nos lleva a lo segundo que nos pidió Jesús que hiciéramos, que es enseñar todo lo que Él nos enseñó, o que nos enseñó a guardar, como dice la Biblia. Porque la pregunta es, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Cómo nos enseñó a vivir? ¿Qué nos enseñó de vivir? Y yo creo que, bueno, quiero ir más allá de la espiritualidad, de estar yendo a la iglesia, de estar orando, de estar escuchando música cristiana y todo eso, tontera. Una tontera. La forma en que Jesús nos enseña a vivir, a ser solidario, a amar al prójimo, a amar a nuestros enemigos, a honrar a los papás, a, no sé, a buscar la paz. Muchas cosas que Jesús hizo durante su vida y las enseñó durante su vida que nosotros necesitamos aprender y comenzar a hacer en nuestra vida. Y esa pregunta, ¿qué nos enseñó Jesús? Es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a pensar en vivir como vivió Jesús, en llevar ese estilo de vida a nuestras vidas. Todos somos influencia, y eso es otro punto que quiero tomar. No por decir que no sé, que soy introvertido, que tengo pocos amigos, decir que no tengo influencia en las personas. Quizás no tenemos discípulos como en la época de Jesús, no somos unos maestros y andamos enseñándole a todo el mundo, pero sí tenemos amigos, sí tenemos familia, sí tenemos vecinos, sí tenemos compañeros que nos están mirando, que nos están escuchando y que ven en nosotros quizás no un ejemplo, pero sí un modelo. A veces la gente no toma todo lo que nosotros hacemos y lo lleva a sus vidas. A veces simplemente lo observan y dicen, ah, bien por esa persona. Pero hay cosas que sí la gente aprende de nosotros y que la considera importante. Y son esas cosas las que permanecen en ellos. No porque tengamos pocos amigos, porque hablemos poco, eso no pasa. Sigue pasando. La pregunta entonces es, ¿qué estamos enseñando? Para concluir, ¿estamos enseñando mi forma de ver la vida, mi forma de vivir la vida, o la forma en que Jesús vivió la vida? Estoy enseñando amor, misericordia, estoy enseñando generosidad, estoy enseñando a ser desprendido de lo material, estoy enseñando a tener paz con los hombres, o estoy enseñando a, no sé, ser irreverente, a ser desordenado, a no ser generoso, a ser rencoroso, un sinfín de cosas más que por lo general tendemos a hacer. Estoy enseñando la forma de vivir que Jesús enseñó, estoy viviendo la forma en que Jesús vivió, porque ese es evangelismo, no salir a predicar en las calles, vivir la forma en que Jesús vivió y de esta forma poder llegar a las personas y que ellos vean a Jesús en nosotros. Se toca un poco con el tema de testimonio, pero creo que es relevante llegar a esa conclusión, a que el evangelismo es vivir la vida como Jesús nos pidió que viviéramos. Y no puede terminar de otra forma. Yo creo que ahí tiene que terminar. Yo creo que ahí tiene que concluir el tema del evangelismo. Quizás se topa mucho, quizás no se topa nada, pero yo creo que hasta ahí tiene que llegar. Eso es todo.